una palabra, no dicen nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden el lodo. Un ictus, desde la visión médica, es un evento que interrumpe bruscamente el flujo de sangre en una parte del cerebro. No llegan ni oxígeno ni nutrientes. Ocurre solo en una fracción de segundos. Ínfimo espacio de tiempo que, no obstante, es suficiente para desordenar una vida. Esta es la historia de un hombre que lo sufre. Alguien que además tiene que lidiar con 3 de sus secuelas, síntomas que la ciencia denomina afasia, alexia y amnesia. Afasia, imposibilidad para hablar. Ocurre cuando se lesiona una zona del cerebro llamada área de Broca. Alexia, imposibilidad para leer, para reconocer los signos de la escritura. Amnesia, imposibilidad para recordar. Los términos pueden aparecer muy bien explicados en cualquier literatura científica o página de internet. Pero imaginemos, por un momento, ¿cómo sería perder esas 3 capacidades? Despertamos un día y no recordamos cómo se llaman las personas que están a nuestro alrededor. Tampoco podemos nombrar las cosas, ni apelar al detalle más simple para identificarlas. Habrá sido como si la Tierra, el planeta, detuviera sus giros diarios en la mitad de una penumbra. Aunque la verdad, se me ocurre también, fui yo quien se detuvo de manera brusca, suspendido cuando todo lo demás continuaba con su habitual flujo hacia adelante sin esperarme. La autobiografía de alguien que ha perdido la memoria, lógicamente, carece de muchos datos, incluso del nombre. En la novela solo conocemos su letra inicial, una J. El autor, cuyo nombre también comienza por J, quiso que tuviéramos solo ese mínimo dato, quizás para recordarnos que así podría comenzar cualquier nombre o cualquier historia, incluyendo la nuestra. José, Julio o Jaime tal vez ha tenido que atravesar un largo proceso de rehabilitación. Comenzar desde el principio para volver a pronunciar las palabras. Aprender cómo se escriben, qué sonido tienen. Durante ese tiempo también ha desarrollado una nueva afición. Desde su ventana ha comenzado a observar las nubes con gran curiosidad, porque imagina que así son las líneas que traza su cerebro, fugaces, cambiantes, buscando siempre, sin descanso, su forma definitiva. Un tiempo después, cuando consigue recobrar su lenguaje escrito, revive la experiencia en una de sus cartas. Recuerda la historia de un hombre que, sumido en un profundo sueño, al remontar el río, después de un viaje extenuante, es guiado por el imperioso deseo de llegar a la ribera, y bajo ese influjo se transforma en una carpa o en un salmón, pero cuando se encuentra ya en el punto final del viaje, es atrapado por la red de un pescador, que sin misericordia lo saca para de inmediato abrirlo y prepararlo a la brasa. La voz del espíritu del hombre, que en realidad no había desaparecido del mundo, no la escuchaba nadie, pues se había convertido en los jadeos mudos de cualquier pez. En esas breves líneas está resumida la magnitud de la impotencia, la frustración de quien experimenta una pérdida, la desesperación que a veces invade cuando se quiere llegar al final, y también la invisibilidad de quien no es escuchado, a pesar de estar dando todo tipo de señales, las únicas señales que en ese momento tiene posibilidad de emitir. Existe en el cerebro una pequeña estructura llamada hipocampo. Está situada en el lóbulo temporal
junto a otra más pequeña, llamada amígdala. Ambas forman parte de lo que se conoce como cerebro límbico o cerebro emocional. Es allí donde se encuentran los circuitos neuronales que conectan los acontecimientos vividos con las sensaciones que recibimos, es decir, con los estímulos que han entrado en contacto con nuestros órganos sensoriales. Significa eso que los hechos no se graban aisladamente. Quedan impregnados del estado emocional que teníamos en el momento en que ocurrieron y se acompañan, por tanto, de los olores, los sabores, los sonidos que se hallaban presentes cuando tuvo lugar cada acontecimiento. Allí están guardadas las sensaciones más ancestrales, el olor de nuestra madre, su fragancia preferida, el sabor de la primera fruta que probamos, el desasosiego que nos produjo aquel amor y probablemente también las primeras decepciones y las últimas de nuestras principales certezas. Serán luego otras emociones y otros momentos del presente los que nos harán evocar aquellos que ya creíamos olvidados. En algunas ocasiones parecerá que surgen de la nada, de manera casual, pero la realidad es que siempre han estado allí guardados. Y ha sido la intensidad, la fuerza, la tristeza o la belleza de un acontecimiento similar la que los ha hecho volver. Sin querer, recordamos. No se elige qué olvidar ni qué recordar. Por eso, las palabras nunca están solas. Cada una de las frases que pronunciamos está cargada de historia, está impregnada de recuerdos. Y por eso José, Julio o alguien con un nombre similar le escribe esas cartas a Inés. Esa figura borrosa del pasado que no puede localizar en el tiempo, ese probable amor incógnito que lo moviliza y le hace trascender sus miedos. Porque, como toda persona que ha pasado por la experiencia de sufrir un ictus, está lleno de dudas por la posibilidad de que se vuelva a repetir, de que se rompa ese delgado equilibrio que ha logrado, temeroso también de regresar a la peor etapa, donde nada le resultaba comprensible. Pero a pesar de toda esa incertidumbre, hay una fuerza que lo empuja hacia adelante. Inicialmente creía que escribiéndole cartas a Inés lograría armar el rompecabezas, pues llegaría el momento en que todos los relatos que le iban contando, las fotos, los escritos sin acabar, los libros de su biblioteca, se unificarían para recordarle quién era, y al final conseguirían conectarlo con su verdadera identidad. Sin embargo, ese objetivo inicial se desvanece, porque en el trayecto descubrirá una dimensión de su existencia hasta entonces inédita. El progreso de la correspondencia y también de su rehabilitación lo colocan en un escenario que no le devuelve a la persona que esperaba. Descubre que antes había sido un hombre distante e inaccesible, cuyo saber estaba invadido por la vanidad y la arrogancia. Vivía por sobre todas las cosas interesado en sí mismo, con la manifiesta convicción de encontrarse en un escalón superior. Cuando se da cuenta, ese mundo le resulta contradictorio e inútil, y muy lentamente se va distanciando de él. Va sintiéndose cada vez más complacido con la persona que está surgiendo, llenándose de serenidad, de calma, y a pesar de que no entiende muy bien el significado de su transformación, poco a poco va dejando atrás a ese otro desconocido que ya no puede reconstruir. No es mi objetivo contar lo que ocurre en este libro, tampoco revelar en detalle su entramado. Su lectura es mucho más enriquecedora de lo que yo pueda expresar aquí con mis palabras. El texto posee una extraordinaria belleza literaria que se desborda de principio a fin. Es una novela que invita a ser leída por sí misma. Además, cada capítulo se acompaña de un testimonio fotográfico de excelente calidad, fotos que fueron tomadas por el propio autor. Merece verlas. Me atrevo a decir que no los dejará indiferentes. Así que les invito a que la lean y la disfruten. Muchos personajes y subtramas paralelas quedarán fuera de las reflexiones que comparto en este podcast, porque el tema que he querido traer aquí tiene que ver con los significados del tiempo vivido, con el recuerdo y con ese instante en que por azar, de manera abrupta, puede sobrevenir un evento que marque un punto de corte
tras el cual se revierte el camino que hemos transitado, ese que nos aportaba seguridad. Es lo que le sucede al protagonista de esta novela, quien, al contrario de lo que cabría esperarse, se transforma en alguien que al final de su recorrido no le interesa volver a ser la persona que era. La biografía de su silencio se convierte en un diálogo con su propia voz, una voz que le indica que ya no volverá a ser el de antes, y sorprendentemente, tampoco lo necesita. La escritura y también ese viaje retrospectivo que realiza de forma casi obligada le permiten comenzar a reconocerse desde la enfermedad. Un reencuentro que se produce de forma bastante atípica, mediado por figuras fugaces que se cruzan en su camino mientras escribe esas 29 cartas. No sabe con exactitud qué o a quiénes representan los personajes que aparecen, algunas veces en sueños, otras en la vigilia. Amigos que ya no están, familiares que partieron, amores que nunca concluyeron. Podría ser, pero lo que sí parece estar claro es que cada uno le va dejando un mensaje que contiene interrogantes sobre las decisiones que tomó, las vidas que dejó, los lugares que olvidó. Preguntas que bien podrían servirnos a todos. ¿Qué naturaleza adoptan los objetos y las personas que ya no recordamos? ¿Siguen estando vivas? ¿Están presentes de todos modos, aunque nadie las recuerde? ¿O solo están cuando alguien se encarga de traerlas a la memoria? Como en ese manuscrito que no alcanzó a terminar, la memoria de la imaginación. ¿Existirá algún mensaje cifrado que desde el olvido reaparece en nuestros actos y en nuestras decisiones del presente? ¿Dónde está ese lugar de cruce y de reconocimiento? No sabemos a ciencia cierta cuál es el mecanismo que nos hace olvidar. Algunos le atribuyen propiedades beneficiosas. Por supuesto, sería imposible retener tanta información. Pero las preguntas quedan planteadas. Todos, de una u otra manera, nos vamos desprendiendo de fragmentos del pasado. Lo cierto es que siempre permanecen otras fracciones, recuerdos que, tal como él describe, se almacenan y organizan bajo distintos estratos, y en los más profundos quedan impresas, estampadas como tatuajes iluminados por el flujo sanguíneo, las variaciones de lo que nunca dejaremos de ser. Inés es probablemente ese recuerdo, la imagen que le devuelve una buena parte de su pasado, ese que hacía muchos años había decidido alejarse de los demás. En la novela, claro está, Inés es algo más, pero tampoco creo que me corresponda revelarlo aquí. Desde mi reflexión, quiero pensar que es el reflejo de la vida que está plagada de espacios donde no todo está perdido ni olvidado. Espacios que, como dice él en una de sus cartas, están situados en el corazón de cada uno. Porque, aunque no se recuerde nada, siempre hay una marca indeleble, un lazo necesario. Pero casi todo lo dicho aquí forma parte de mi interpretación. A cada uno de ustedes le corresponderá encontrar la suya. Encontrar o nombrar a la Inés que hay en su historia. Siempre que emprendemos un nuevo camino, lo hacemos de algún modo y en apariencia, sin saber. Algo parecido a entrar en un mundo sin palabras, sin sonido, sin color. Y somos nosotros los que, con nuestra palabra, escrita, hablada o expresada a través de cualquier señal, tenemos que encargarnos de llenar esa página en blanco. Lo que espera todo aquel que sufre desde la enfermedad es que alguien la escuche. Pero antes, necesitamos comenzar a escribirla. Cada uno de nosotros, a su manera siempre personal y muchas veces secreta, es una especie de árbol que también echa raíces con dificultad, bajo amenazas y tropiezos nacidos de otras ráfagas, con el único propósito de bifurcarse en la memoria y en el corazón de todos los otros que por una o varias casualidades se hayan cruzado con su sombra. Bogotá,
Lunes 13 de mayo de 2000. 29 cartas. Autobiografía en silencio. Si un día me faltas, no seré nada, y al mismo tiempo lo seré todo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo. Porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo. Para todos los que olvidaron la palabra, para los familiares y amigos que no pudieron volver a escucharla, para aquellos que no escuché, que escuché a medias o que quizás descuidé por no escuchar. Para los que aún están y continúan esperando que pronunciemos esa palabra que muchas veces parece faltarnos. Y para que desde su silencio nos recuerden cuán necesario es no dejarla extraviar. En ninguna memoria, en ninguna nube, en ninguna esquina, algo que solo sucederá cuando descubramos el sencillo arte de convertirla en un abrazo. Delirarte, un espacio para delirantes, porque todos deliramos. Pero aquí lo hacemos con arte.